Hemos hablado de obras, proyectos y reivindicaciones en bastantes entrevistas, pero por ahora no hemos tocado un tema muy importante que es el del patrimonio ferroviario. Esos edificios y lugares emblemáticos de nuestra historia ferroviaria que por unos motivos u otros parecen caer en el olvido. Y ASAFAL es una asociación que se ha involucrado de lleno en la idea de recuperar para los ciudadanos la antigua estación de Almería, y aparte de otros detalles. Y para contarnos todo lo que rodea esta asociación, de lo que se está haciendo y demás en Almería, nos visita su portavoz, el amigo Miguel Arranz. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas, Fran. Bueno, decir que me enteré de vuestra asistencia, vamos a decir así en serio, por un suscriptor que me dijo, oye, esta gente es muy interesante y lo que está pasando en Almería es muy sangrante, me dijo. Digo, bueno, yo Sí, conozco algunas cosas, pero por lo que parece hay mucho más de lo que hablar. Vamos a centrarnos un poquito en todo lo que es el patrimonio ferroviario en general, aunque vamos a centrarnos en Almería, pero digamos que lo que ocurre en Almería ocurre en general en muchos puntos del país y va a ser muy interesante ver primero lo que está pasando en Almería y el por qué, y segundo lo que estáis haciendo o queréis hacer para que no haya ese atropello a ese patrimonio ferroviario. El caso más evidente en vuestra ciudad es el de la estación antigua, que es un edificio además muy especial, de las más bonitas de España, Sí, que ahora está abierta de nuevo, ¿verdad? Pero de aquella manera, y creo que es muy sí. interesante lo que se puede hacer después con ella. Cuéntanos lo primero qué es ASAFAL, para qué existe y cuál es vuestra labor. SAFAL es una asociación que se creó hace 25 años en defensa de lo que es el ferrocarril, en defensa de lo que es el patrimonio ferroviario, y es una asociación que no era una asociación de, bueno, de gente que le puede gustar los trenes y en plan un poco nostálgico hablar de lo que le gusta, sino es una asociación muy activa desde que se creó. Pues hemos hecho muchísimos actos, exposiciones, reivindicaciones, es decir, es una de las normas que tenemos es ser y actuar, ¿no? Es decir, somos amantes de los ferrocarriles y realmente actuamos por ello. Pero realmente es curioso que en Almería nos ha tocado encima una provincia donde realmente parece que nos han tratado como los enemigos de los ferrocarriles, ¿no? En vez de la asociación de amigos, ¿no? Porque nosotros, fíjate, el local lo tuvimos en la zona de talleres de Renfe, que se nos invitó a salir de allí, aunque no se usen, pero se nos invitó, no sé, no éramos bien recibidos y en cambio nos tuvimos que ir a una casilla de los que eran los que tenían el control del paso a nivel del ferrocarril, cosa que nos encantó, era en Huelca de Almería, es un pueblecito muy, bueno, es un pueblo que está cerca de Almería, y nosotros con nuestro dinero conseguimos que esa casilla, era una caseta de 2 pisos, donde vivía antes este guarda agujas, la reformamos y la transformamos en la sede de la asociación con nuestra biblioteca, nuestras maquetas y un sitio en donde realmente podernos reunir y al lado del tren. Bueno, pues Adif nos lo cedió con un alquiler simbólico y de repente un año nos dice que nos actualiza el alquiler y que le da igual que seamos la asociación de amigos de los ferrocarriles. Total, que como asociación no nos podíamos permitir el lujo de pagar un alquiler a precio de mercado, que en el Ayuntamiento de Almería pues nos cedieron un local en el que tenemos ahora esa sede. Nosotros queremos estar en donde debemos estar, que es en la estación, como otras asociaciones, pero el tema de la estación tenemos fondos que hemos ido recuperando, incluso material ferroviario que hemos ido recuperando de los contenedores muchas veces porque realmente se ha despreciado y se ha tirado como si fuera algo sin valor y nosotros pues tenemos un pequeño museo de este tipo de cosas, ¿no? Nosotros estamos dentro de la permanente de la mesa del ferrocarril de Almería, que son, digamos, son los agentes sociales de Almería, somos más de 200 asociaciones, en el que estamos al pie del cañón para reivindicar todo el problema que tiene Almería. Pero en relación con la estación, realmente es una estación que lleva cerrada hace 25 años, es monumental, está calificada como una estación monumental, pero se quitó porque realmente se quiso hacer una estación intermodal al lado, que en el que fuera la de autobuses y la de trenes. Pero es que lo curiosamente está como a 20 metros de la estación. Ujú. Y, y nosotros siempre lo que nos chocó mucho decir, bueno, ¿y por qué la queréis cerrar? No, es que se quiere hacer otro tipo de uso y tal. Bueno, 25 años esperando el uso de la estación para que ahora mismo, cuando ya va a venir el AVE dentro de poco, pues se ha cambiado, digamos, el tren para el que nos esté escuchando ya no llega a Almería Capital, ¿vale? Termina en Huerca de Almería, que es un pueblo, y luego tienes que ir con un autobús hasta la estación de tren, en donde se ha convertido en una estación de autobuses provisional. Absurdo, totalmente ilógico, pero ahora mismo el que venga a Almería verá una estación de tren donde salen los autobuses, no salen los trenes de allí.
Bueno, además, lo de, lo de la estación de Almería es más chocante todavía porque al lado de una estación monumental, la más bonita de España, insisto, han hecho posiblemente una de las más feas. Porque mira que es fea la estación Sí, intermodal de Almería, ¿eh? posiblemente. Es O es sea, una el caja de datos, contraste es, como suele decir. Mm. Horrible, o el sea, contraste es horrible. Menos brutal. mal que la han tirado, o sea, ahora ya la están, ahora ya han comenzado el derribo, porque se tiene que hacer una nueva estación intermodal, porque o sea, tuvimos aquí el anterior alcalde que no le salió de las narices el dejar la estación como uso ferroviario, no, quería abrir una calle en medio para conectar un barrio con otro de Almería, que, haciendo que la estación se quede como una isla que no sabemos muy bien ya para qué va a servir, porque ni siquiera van a llegar los trenes, ni los autobuses, por supuesto, y ahora mismo pues el asunto es ver qué se hace con esa estación, que realmente, pues menos mal, no la van a echar abajo, pero nos tememos que nos hagan ahí un supermercado o un burger, que es lo que nos tememos. Exactamente, vosotros, ¿cuál sería vuestra idea, vuestro proyecto de futuro para esa estación clásica? ¿Qué tenéis en mente para recuperarlo o que la ciudad vuelva a Sí. tenerla como un espacio público Mm, o algo, pues en fin, mm. porque además por dentro está muy bien, tiene mosaicos y demás, es una estación muy bonita. Aparte de que sea una estación Sí, que tenga esa historia, es muy bonita, muy a destacar y muy a defender sí. o que pueda servir para un montón Es, de cosas. en Azafal, lo que queremos primero siempre que sea un uso ferroviario. El uso ferroviario, si va a ser indirecto, va a haber, digamos, un centro de control de comunicaciones de Adif allí. Posiblemente, no es seguro, pero por otra parte tiene el vestíbulo, que es lo más bonito que tiene, ese vestíbulo decimonónico, está dentro de una arquitectura del hierro, era muy del estilo de Eiffel, ¿no? Es una estación que por dentro tiene muchos elementos, sillería, muchas cosas, pero sobre todo lo que queremos es que sea un sitio en donde el patrimonio, la historia ferroviaria, por lo menos, ya que los trenes no van a llegar allí, que por lo menos pues, el visitante pueda tener esa información, pueda saber de dónde venimos, ¿no? Entonces, nosotros, Asafal, somos los primeros que nos hemos puesto para poderlo adecuar, para poder colaborar, para poder estar allí, para poder dar el material que la gente quiera, para que sea uso ferroviario. Porque realmente lo que se establece es que pues el ayuntamiento lo que quiere es un uso más bien gastronómico, ¿no? Es decir, aquí muy típico irse de tapas, pero claro, la estación yo creo que merece el respeto de que sea por lo menos el legado histórico de lo que ha sido el patrimonio ferroviario de Almería, que ha sido mucho, mucho, tenemos muchas cosas que contar de ese patrimonio, pero que ahora mismo, obviamente, lo que queremos es que el uso sea por lo menos ferroviario, aunque sea histórico, ¿no? Pero por lo menos que sea eso, ¿no? Que no nos lo aquiten y no nos pongan ahí el bar de turno o el sitio de turno para ya totalmente destruir lo que sería el espíritu de la estación. Bueno, has dicho que estáis dentro de la mesa del ferrocarril de Almería, que Sí. hay mucha gente que la critica porque, bueno, podría ser mejorable, vamos a decir entre comillas. ¿Cómo estás Sí. viendo tú esa mesa del ferrocarril? ¿Creéis que está siendo lo suficientemente efusiva a la hora de defender ese trato de la estación preferencial o de que se le dé un uso un poco interesante para la ciudadanía en el futuro o no se vuelva a cerrar? Porque no, la amenaza está en que vuelva a cerrarse al público y solamente quede para algo privado, ¿no? Sí, mira, nosotros desde la mesa en el 8º aniversario que lo celebramos este año conseguimos abrirla para hacer allí un acto simbólico de que la gente conociera de nuevo su estación. Hicimos un concurso allí de dibujo para los niños y realmente encontramos gente que de repente se emocionaba. O sea, yo me encontré una señora mayor que estaba llorando porque decía que hacía 25 años que no pisaba la estación y se acordaba de cuando ella tenía que coger el tren para ir a ver a sus padres, para ir a hacer las cosas, para ir al médico. Entonces, eso está en la memoria de la almeriense y obviamente lo que desde la mesa, obviamente, es una lucha continua porque aquí nosotros defendimos el uso ferroviario desde el minuto uno de la estación, lo que pasa que, bueno, no nos hicieron caso, había un proyecto en el que, ya te dije, partía en lo que eran las vías, o sea, se quitaban las vías y se hacía una calle para aislar esa estación que está rodeada ya de dos edificios monstruosos, es decir, nosotros teníamos antes un depósito de mineral, lo que llamamos aquí pues el toblerone, tenía forma de toblerone, y nosotros reivindicábamos un uso cultural, podía ser un edificio emblemático y transformarlo en un sitio realmente tremendo para la ciudad. No, se decidió derribar y hacer dos torres que hacen
estética de la estación, si la miras desde el hall, quede como encanijada alrededor de esos monstruos que han afeado la ciudad de una manera impresionante. Es decir, siempre ha habido situaciones en que parece como que la estación parece que molestaba ahí, ¿no? Cuando realmente es un testimonio de la historia, es una estación bonita porque es monumental. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Aparte, ya te digo, desde la mesa estamos reivindicando siempre desde la conexión con el AVE que se cumplan esos plazos, pero también por muchas cosas más, o sea, conexión con Granada, muchas cosas que realmente a Almería le hace falta y que ahora mismo adolece. Bueno, ahora cuando acabemos el tema de la estación hablaremos un poco de cómo está la situación actual de Almería, que evidentemente está muy de actualidad por las obras del AVE y el soterramiento. Pero bueno, decir que, claro, el caso de Almería es un poco extraño porque es muy parecido al de Huelva, aunque el de Huelva fue diferente porque la estación está muy cerca, la nueva, pero se hizo muy cerca de la estación, pero se hizo más retirada que la de Almería. Y es curioso porque la estación de Almería, de Huelva, que también tiene un carácter histórico y demás, bueno, pues está en la semi-ruina, creo que también se incendió porque había ocupas y no sé qué historia y hubo, y ahora está, pues eso, en un estado lamentable. Por ejemplo, tenemos el caso de Cádiz, que también es muy parecido porque la nueva estación se construyó al lado, se quería hacer un hotel, Sí. no ha salido adelante por ahora. Hoy mismo ha salido la noticia de que el alcalde de Sevilla reivindica a DIF que la estación de Plaza de Armas vuelva a ser de titularidad municipal para que se le puedan dar otros usos. Al parecer, pues no se está teniendo el uso que podría. Bueno, pues parece que es muy complicado conseguir que esos edificios vuelvan a un carácter público. Por ejemplo, en Cataluña sí que se mueven mucho, incluso con edificios que no tienen ese carácter tan histórico o monumental, pero que se quiere preservar para que mantenga su uso, por ejemplo, pues para carácter cívico y demás. Ahora, por ejemplo, en Fabra y Puig, en la zona de San Andreu, por ejemplo, quieren mantenerlo. Pero ¿por qué creéis vosotros que le cuesta tanto al político de turno y, por extensión, diría que también a la ciudadanía, el movilizarse para que se preserve ese legado que no es solo histórico ferroviario, es histórico a secas, como tú bien has dicho? Sí, yo creo que esa sensibilización falta. Es decir, que, por ejemplo, si fuera una iglesia, no habría dudas en que hay que darle el valor que tiene, tanto cultural como uso, pero lo que es una estación, una obra civil, no se le da esa importancia, no se le da, cosa que es un error absoluto, porque realmente merece la misma consideración y obviamente pues una estación como la de Almería no tiene nada que ver si la dedicamos a un museo que nos hable de la historia de Almería, a hacerle un par de tapas. O sea, es realmente el uso que no se nos pasaría por la cabeza coger un edificio emblemático, eclesiástico de una ciudad y convertirlo en una discoteca. Yo creo que eso clamaría al cielo. En cambio, con el patrimonio histórico, realmente industrial por lo menos en Almería, pero yo creo que en el sur también y en muchos sitios de España, no se le tiene esa consideración. Entonces, claro, ese desprecio te hace que realmente al final te quedes sin algo que es histórico, ¿no? Y nosotros reivindicamos también las estaciones intermedias de la línea con Linares, que son estaciones que también ya no tienen tráfico, ya no tienen uso ferroviario porque ya no paran los trenes prácticamente en ninguna, pero se están dejando abandonar hasta que se caigan. Yo creo que son cosas que no hay que verla como una especie de idea romántica que tienen unos cuantos, sino que es una reivindicación del patrimonio de una provincia, ¿no? Entonces yo creo que eso nos falta sensibilización ante este tipo de edificios que son históricos. Aquí, por ejemplo, en Almería tenemos una cosa que es excepcional, que es lo que llamamos el cable inglés, que era un cargadero de mineral, cuando aquí se transportaba pues, el mineral de hierro de las minas de Alquife, de Granada, y entonces ese cargadero hecho por un discípulo de Eiffel es una maravilla, combina lo que son la sillería con la arquitectura del hierro, dando a entender que es un cambio del pasado hacia el futuro, ¿no? Está hecho en el año 1890 y tantos, y realmente eso se quiso tirar también, cuidado, eso se quiso, porque había una parte de aquí, de la ciudad, que pensaba que era un amasijo de hierros que realmente hacían la ciudad. Menos mal que no, se han puesto en valor y ahora es un paseo que ves unas vistas excepcionales de Almería y sobre todo que conservas lo que es el patrimonio, porque eso significa que antes pasaba algo y que, claro, si nos cargamos la historia, la memoria, realmente nos estamos cargando nuestro futuro porque no sabremos de dónde venimos, ¿no? Bueno, eso que me has dicho, estoy muy de acuerdo porque
no, o sea, hasta hace no tanto tiempo, por ejemplo, no había ese respeto o ese cuidado con cualquier tipo de patrimonio histórico, desde una muralla o un edificio histórico de romanos, de no sé qué, se construía al lado, se edificaba al lado, o incluso se aprovechaba parte de esa edificación antigua para la moderna. En fin, hay muchas ciudades que ahora están recuperando patrimonio que se fue destruyendo por el tiempo porque no había ese respeto. Yo entiendo que es un cambio de chip que tiene que ocurrir también con otro tipo de patrimonio que no tenga que ser, pues es más monumental, más histórico, pero al final el ferrocarril está atado, está ligado a la historia de una ciudad y de una ciudadanía. Por tanto, sobre todo en edificios especiales como puede ser la antigua estación de Almería, yo creo que no debería ser tan difícil, ¿no? Que haya pues una movilización y una delicadeza con ese tipo de edificios. Pero bueno, cuesta, cuesta. Ese es el problema, que la ciudadanía no se implica, no lo ve necesario. Cuando realmente los que estamos ahí cerca decimos, pues es que es muy necesario. El momento que una ciudadanía está implicada y reivindica, eso es lo que más cosquillas le hace a un político. Es decir, no le gusta eso. No le gusta que la gente esté en la calle reivindicando algo, porque entonces rápidamente tiene que actuar. Pero si no hacemos nada, si dejamos que las cosas se vayan cayendo, en esa indolencia que yo veo a veces, nos estamos pegando un tiro en el pie porque realmente luego nos lamentaremos de lo que no tenemos, ¿no? Pero entonces, yo creo que si eso se pone como algo nuestro, realmente se consiguen los resultados. Lo que pasa es que el problema está en activar a esa ciudadanía. Por eso nosotros desde la mesa estamos intentando siempre estar un poco llamando a las puertas de todos los políticos, de hacer actos, de hacer jornadas, de hacer... Y a veces los actos nos acompañan y otras veces pues vamos cuatro gatos a reivindicar ese uso de la estación, por ejemplo, como algo, un patrimonio del almeriense, pero también para que la gente vea que eso merece un respeto y, bueno, y ponerlo en valor. Y luego lo que pasa muchas veces cuando ya se ha perdido o hay que reconstruirlo, cuesta mucho más dinero, es cuando ¡ay! Lo que teníamos y no nos damos cuenta, no suele ocurrir eso. Sí, Un nos detalle muy acordamos, ¿no? importante Como Dios que santo. suele ocurrir, es una desgracia, pero suele ocurrir. Una cosa, ya que vosotros tenéis bastante experiencia en este tipo de, digamos, pues ir, no sé cómo decirlo, educando a la gente para que se den cuenta de lo que tienen, pelearos con instituciones y con políticos para intentar proteger el patrimonio, ¿qué le recomendaríais a alguna asociación o alguna población que pueda haber en este país donde no consigan todavía esa organización? Pues mira, hacer esto, yo os recomiendo que hagáis esto para intentar movilizar a la gente. Vuestros consejos para lograrlo. Lo que nos gusta es el trabajo muy bien hecho. A mí fue lo que me encantó de la asociación. O sea, que tomarse en serio lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, no es una cosa, bueno, peregrina, ¿no? De vez en cuando, no. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Y entonces, en eso, quizás también porque es la suerte de haber tenido socios con esa implicación y con esa madurez a la hora de decir, oye, vamos a apoyar en esto, reivindicar las cosas, estudiar. Y entonces, nosotros, por ejemplo, nos hemos recorrido zonas de Almería, líneas abandonadas, líneas que han estado funcionando. Es decir, hemos estado al pie del cañón, pero también sacándolo fuera, intentando que el ciudadano conozca esto, ¿no? Y a través de, yo qué sé, pues de artículos en la prensa, de ser muy activos a la hora de hacer convocatorias, o sea, de estar en los medios y, por supuesto, en las redes, ¿no? Que ahora nosotros hemos recuperado un poquito el estar dentro de las redes porque yo creo que es muy necesario que nos vean activos y, sobre todo, el resultado es que te ha llegado, ¿no? Lo que enviamos de esa estación Barbie que habían convertido en Almería, de hacer de repente dentro de lo que es el vestíbulo decimonónico, pues una especie de stands con unos colores rosas chillones para que la gente, pues bueno, realmente parecía que casi era un cachondeo el hacer eso dentro de una estación tan bella, tan bonita y sobre todo para que sea una estación donde realmente no puedes coger el tren. O sea, realmente lo curioso es que el tren no puedes cogerlo ahí, tienes que cogerte un autobús porque así están las cosas ahora mismo. Obviamente son temporales, llegará el AVE dentro de X tiempo, se dice el 26, 27, bueno, vamos a ponerlo un poquito más, pero llegará ahí, pero no llegará a la estación de tren. O sea, esa es la desgracia que tenemos, que se nos queda como a pocos metros de la estación ferroviaria y ahora en otra intermodal, espero que no sea tan fea como la que nos hicieron, porque realmente era una imagen
horrorosa de Almería. Mira, a lo mejor no se puede hacer como en Lleida, pero Lleida no es un buen ejemplo, Lleida de Brineus, de una estación histórica, monumental, donde se integró además la parte moderna, el AVE, tal y cual, y se aprovechó la llegada del AVE para modernizarla e integrarla. No sé, Sí. ¿cómo está ahora mismo el tema de las obras del AVE y la integración en cuanto al soterramiento? Cuéntanos, ¿qué se cuece? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo Sí, percibes toda la gente ¿cómo está con la este gente? proyecto? Estamos vigilantes con los plazos y nosotros hemos ido a las obras dentro de la mesa, en ese sentido, por eso es una mesa muy activa. Pero realmente las obras dentro de Almería prácticamente yo creo que se van a cumplir en todos los plazos. De hecho, si tienes la suerte de ir en avión desde Almería a Barcelona, por ejemplo, que pasa justamente casi por todo ese trazado, por encima se ve prácticamente ya el trazado hecho. Falta, obviamente, la parte complicada un poco de terminar algún viaducto, porque Almería es una provincia muy montañosa, es una provincia donde tienes que hacer encaje de bolillos para que el AVE vaya perfectamente y por eso cruzar la autovía en varios puntos, pero todas esas obras yo creo que van a plazo, excepto lo que más va a costar, que es la parte de Murcia. Digamos, en Almería ya se están las obras de ese semisoterramiento, porque no olvidemos que los trenes se soterran en la entrada de Almería, pero luego aparecen de nuevo en superficie para llegar a la estación, cosa que era lo que decíamos. Y bueno, por qué no se ha hecho junto con la estación de tren monumental, como se ha hecho en Granada, en Málaga, en muchísimos sitios? Bueno, pues bueno, ya te digo que la idea peregrina del alcalde de turno era hacer antes una avenida que cortara la estación de ahora con la moderna. Bueno, pues eso es lo que nos han encajado. Pero en ese sentido, creo que las obras del AVE están la parte de Murcia, sobre todo la parte de Lorca, esa es la más compleja, la más difícil, y en el fondo, fíjate, es la más absurda porque, vamos, Lorca, para nosotros en la mesa y por muchos factores, no lo han dicho no solamente nosotros, ingenieros, no necesitaba un soterramiento, no porque la estación pasaba prácticamente a 500 metros de lo que es la población, o sea, estaba al lado, justamente. Hacer un soterramiento en Lorca supone una obra complejísima porque es una zona muy inestable geológicamente, no olvidemos el terremoto que pasó hace relativamente poco, y supone un gasto y una obra tan inmensa para algo que no tiene ningún sentido. Eso es lo que va a enlentecer esa conexión y obviamente eso es lo que nos tememos que esté terminado en Almería, pero desde la parte de Pulpí hasta Murcia todavía tengamos que esperar un tiempo, ¿no? No sé cuánto, pero realmente yo creo que eso nos va a enlentecer. Otra, fíjate, es la conexión de Almería con Granada. Estamos hablando de una vía que prácticamente no se ha reformado, lo que es el trazado desde hace 120 años. O sea, imagínate ese trazado con unas curvas, zonas en las que el tren va a una velocidad de 30 por hora y que la media de velocidad que tiene dentro de la provincia estamos hablando de 72 kilómetros por hora. O sea, como una motillo, ¿no? Es decir, realmente eso hace que no sea competitivo el tren. Se habla de cuando se termine el AVE con Murcia, se comenzarán las obras de esa conexión, de hacerla mejor, más viable, pero mientras tanto, pues Almería sigue siendo la más lenta en comunicaciones y sobre todo que estamos a Madrid a 6 horas y media con una sola circulación. Ojo, una. Una vez acabado el proyecto hasta Murcia, ¿cómo veis esa futura línea? ¿Os vale o creéis que se va a quedar un poco en tierra nadie? En Murcia no están muy contentos con su AVE. Una vez llegó, pocas frecuencias, muchos pasando por Alicante, un tiempo de viaje considerablemente. En fin, tampoco había una gran rebaja. Encima, ya sabemos que los precios eran más altos. ¿Cómo veis vosotros ese futuro ferroviario que va a tener Almería una vez llegue a la alta velocidad? Desde Asafal siempre hemos reivindicado vale, tenemos AVE, pero no hay que olvidar las otras comunicaciones que tenemos ahora mismo. La comunicación que tenemos con Linares y con Granada tiene que ser también ferrocarril, no solamente AVE. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que eso, lo que has dicho, el AVE no es un tren barato, ¿vale? Pueden haber ofertas, puede haber, vale, pero nosotros calculamos que habrá un tiempo de trayecto no por debajo de las 4 horas. Estamos hablando si lo comparamos con Sevilla, con Málaga, con Barcelona, pues realmente vamos a estar en menor velocidad, ¿no? Pero aparte de eso, que yo creo bueno, pues que dentro de lo que es la conexión, yo creo que sí que habrá buenas circulaciones. Aunque ya te digo que la línea pasa hasta Elche, o sea que da un rodeo. Ahora mismo el AVE sí que es verdad que es algo necesario. El problema de Almería es que se ha construido todo vía nueva, no existía una vía o un trazado. En las otras
En las otras circulaciones que se han hecho casi siempre había un trazado hecho, aquí no, aquí es un trazado de cero, por eso ha sido tan complicado. Hemos sufrido atrasos increíbles, ¿no? Se hizo unos túneles en el año, creo que es 2004, y se paró, hubo un cambio de gobierno y de repente se quitó, se invirtió 0 euros en el AVE de Almería y a lo mejor se invirtió todo en el AVE de Galicia. Vale, nosotros siempre estamos un poco a la cola, quizás no sabemos quejarnos, esa es la crítica que yo hago, pero al final, a fin de cuentas, el AVE viene para quedarse, el AVE viene para dar servicios que es verdad que pueden ser muy buenos, pero cuidado, a ver a qué precio van a ser y sobre todo que lo que consideramos que sea un servicio público, que no sea un servicio elitista. Claro, además en vuestro caso es muy peculiar. Bueno, antes no teníais conexión con el Mediterráneo, luego eso es increíble. Ahora sí la vais a tener de lujo, vamos a decir, pero seguiréis teniendo ese tramo hasta Granada complicado, que en el fondo, claro, sois la provincia más meridional, bueno, más al este de Andalucía Más y adelante, por sí. lógica vuestro peso siempre va a ser específico, más, digo yo entiendo, ¿no? Más hacia Andalucía, hacia el oeste que hacia el este, ¿no? Sevilla, por supuesto, Sí. etcétera, incluso Granada, ¿no? Eso va a seguir siendo complicado, ¿no? El eje transversal andaluz Sí. parece que no acaba de tirar para adelante. Por tanto, seguiréis siendo un poco la provincia olvidada de Andalucía, que es eso va a ser complicado Sí, corregirlo. no, y aparte que lo dices muy bien, o sea, muchas veces tenemos más conexión con Murcia, eso es ya también una cuestión cultural, Almería es muy peculiar, ¿no? Es medio andaluza, medio murciana, es almeriense en sí, ese es un concepto que tienen aquí como muy arraigado. Lo que pasa es que, claro, nosotros debemos de tener también unas buenas conexiones con el resto de las capitales andaluzas, que para eso estamos en esta comunidad, pero ahora mismo desde Almería no se puede ir a Málaga, no se puede ir a Cádiz, a Huelva, no se puede ir a Jaén directamente, tenemos que pasar por Granada, Antequera y Antequera-Sevilla. Bueno, Córdoba y Sevilla. Realmente para hacer eso, fíjate que existen circulaciones, pero los tiempos son de 6 y 7 horas. Imagínate para moverte dentro de una comunidad. Claro, no es compatible con el vehículo, ni mucho menos. Y entonces, pues realmente se queda como una especie como de recurso olvidado encima con unos tiempos horribles porque no te da tiempo a hacer las gestiones que quieras hacer en Sevilla. Y a fin de cuentas, como ha pasado con Madrid, o sea, de tener un servicio nocturno y un servicio diurno y vespertino, nos hemos quedado solamente con el matinal. Claro, el matinal lo que hace es que sale de aquí a las 7 de la mañana, pero probablemente cuando llegan a Madrid, ¿qué puedes hacer allí a las 2:30 de la tarde? Pues nada, quedarte un día más y hacer todo eso. Cosa que antes podíamos por lo menos hacer esa especie de viaje de vuelta por la tarde, pero con el COVID se quitó la segunda circulación y no han vuelto a ponerla. Nos prometen que en noviembre habrá esa circulación vía Granada, ¿vale? Vendrá un ave híbrido, un ave que irá a 70 por hora por Almería, pero que luego conectará con la línea AVE desde Granada y por lo menos tendremos una segunda conexión con Madrid. Me parece un poquito más cara que la que tenemos ahora, luego me parece que no salimos ganando. A ver, además, el ejemplo rarísimo del famoso intercambiador de Granada que llevas en pruebas, ni se sabe, y yo es por eso por lo que no tenéis más Sí, frecuencia, pero que dices, es un sí, intercambiador, vamos a ver, tampoco es una cosa tremenda. sí. Y yo sí, se Sí, entiende que ahora con la redistribución de trenes va a haber uno más o dos para Almería, pero en fin, ha costado Dios se ayuda, ¿eh? va a haber uno. Sí, es que, vamos a ver, tenemos aquí, es una expresión que dice que nos ha cagado la moscarda, o sea, nos ha cagado la moscarda, porque realmente el intercambiador de Granada es el primero que se hace con ese tipo en la Comunidad Europea, lo que significa que es uno como que tienes que homologarlo, tiene que cumplir una serie de cosas que realmente ha hecho que se haya enlentecido mucho más. Ya está en fase de pruebas, ya están circulando trenes de pruebas y de hecho yo creo que ya es inminente que después de verano pueden haber esas circulaciones de esos trenes híbridos que han estado funcionando con Galicia. El híbrido significa que hay una parte que es diésel y otra que es eléctrica. Entonces, esos aves saldrán de Almería, saldrán por la tarde e irán vía la línea de Granada. Luego ya es Oye, otra cuestión, ¿no? Pero bueno. una cosilla, aunque entiendo que Safal, más allá de Almería también, pues también reivindica otras cosas aparte de la ciudad, como por ejemplo Sí, esa conexión que últimamente ha salido un poco a la luz de la intentona es muy complicado porque la orografía es muy difícil y es un proyecto muy complicado y muy caro, pero el de conectarse a través de la costa con Málaga, ¿cómo lo veis sí. vosotros? ¿Creéis que es un proyecto imposible, ambiguo? O sea, es que no sé, o de verdad creéis que es factible, solo que no hay voluntad política. Son zonas complicadas, son zonas
zonas que son rocosas, zonas, pero bueno, estamos en el 2024, ese tipo de problemas de ingeniería no existen. Lo que no hay es voluntad, yo creo, porque realmente pues el eje transversal mediterráneo, o sea, lo que es el corredor mediterráneo, siempre se ha pensado que tiene que ser por ahí. Eso sería la salida natural. Eso es otro de los problemas, porque el corredor mediterráneo hay fases que todavía no se han terminado, pero es que realmente van a saltar la de Almería por una sencilla razón que también te va a sorprender. De los puertos del Mediterráneo, el único que no dispone de conexión ferroviaria es el de Almería. Entonces, claro, el corredor mediterráneo que se nutre de que puedas recibir allí barcos, contenedores y tal, si no tienes conexión ferroviaria con el puerto, pues sencillamente, ¿para qué voy a hacer obras hasta digamos, el puerto de Almería? O sea, no estamos dentro de la ecuación, es que sencillamente lo hemos tenido esa conexión, pero de la noche a la mañana se quitó. Y ahora mismo el puerto de Almería, que lo gobierna la Junta, pues no tienen intención de hacer esa conexión, más allá de proyectos, anteproyectos, estudios informativos, que ya llevamos cinco estudios informativos para no hacer absolutamente nada. Entonces, claro, esos son trenes que se nos van a los almerienses y obviamente el último tren que nos queda es el AVE, pero es el AVE también sabiendo que debe de dar también salida a la cantidad ingente de producción del poniente. Entonces, para eso tienen que haber un sistema de mercancías o lo que se llama un puerto seco. El puerto seco es en Níjar. El problema es que, obviamente, otra vez, se cargaron la conexión directa de AVE con Níjar y ahora hay que reponerla. Y otra vez el problema político. ¿A quién compete? ¿Qué te iba a decir? Me he enterado por el suscriptor que me comentó de vuestra asociación que hay una cosa un poco extraña que está pasando en Almería, que es con las obras de soterramiento. Hay una serie de viviendas que creo que de antiguos ferroviarios y demás, que ahora estaban pues habitadas por personas, creo que habitadas normal y corriente, no eran ocupas sin más, simplemente Sí, hay gente que vive ahí, ¿no? Sí, Y les inquilinos. quieren los quieren desalojar y por lo que sea, o el tema del la compensación económica y demás no les convence y está costando un poco el tema. Cuéntanos cómo está. Eran unas viviendas muy curiosas. Para el amante de los trenes le encantaría vivir, que te asomas a la ventana y tienes a un palmo los trenes pasando, ¿no? Pero son edificios en el que realmente ya se contaba con esa situación de que los tienen que expropiar, pero se ve que dentro de las expropiaciones unos han aceptado, pero otros no han aceptado lo que era el justiprecio, ¿no? Lo que es el valor. Entonces están en una situación legal, ¿no? de que no aceptan ese precio. Entonces esa negociación está haciendo que todavía no se hayan tirado esas casas donde ya se ha abierto lo que es la parte del soterramiento, lo que es el cajón por donde va a pasar el tren, pero ves esas casas como los últimos reductos, el último mohicano, ¿no? De decir, bueno, es un asunto espinoso porque no se ponen de acuerdo, digamos, unos inquilinos piensan que no han cumplido con lo que les habían prometido y otros, en cambio, pues piensan que están haciendo un poco, están un poco sacando un rédito extra a lo que sería el precio estipulado por las administraciones, ¿no? Normalmente es un escollo, ya otro grano más, pero supongo que habrá un acuerdo tarde o temprano porque las obras del soterramiento siguen avanzando. Ya te digo, están a un ritmo muy fuerte. No lo decimos ASAFAL solamente, lo dice la Cámara de Comercio de Almería, hizo un informe diciendo que todas están ejecutándose y todas van a plazo y entonces, en teoría, Almería para el 2026 finales debería de tener por lo menos terminado lo que son las vías. Luego está la circulación de los trenes, que supone unos meses y, bueno, con suerte, para el 2027 o el 28, pues igual de Almería podemos ir a otras partes de España en AVE, ¿no? Antes, acuérdate que sí que había una línea que comunicaba el Levante con Almería, era la línea de la Almanzora, que se llama, que se cerró en los años 80 y sí tenía una conexión con toda la zona del Levante, solamente que el almeriense tenía que ir hasta Guadix. Como tantas otras, ¿no? Que estaban y se quitaron. ¿Qué te iba a decir? Que sería con lo que se va a invertir en esa conexión, si al final, por unos pocos miles de euros, se atasca la obra por lo de las viviendas, sería para, de verdad, no, sería soñar. de TVO. Pero bueno, Yo no lo descarto, estamos donde no lo estamos. descarto. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Tal y como está la situación, en fin.
Bueno, pues un placer tenerte por aquí. La verdad es que yo creo que mucha gente se puede haber enterado de muchos detalles de lo que está siendo la estación y las obras en sí en Almería. Una provincia muy peculiar, muy especial, porque como tú bien has dicho, pues va a tener mucho contraste y en el fondo la estación es un ejemplo claro de contraste absoluto de pasado, presente y futuro ferroviario que cuando no se hace Sí. bien, pues luego es muy difícil de corregir. Pero bueno, en fin, a ver si con el tiempo, entre otras cosas con vuestra labor y demás, concienciación de la Sí. sociedad, se van consiguiendo lo que yo creo que muchas veces es más que nada lógico, sin más. Y luego ya a partir de ahí, Sí, a ver qué va llegando. quería invitar a aquellos que les gustan los trenes y lo que es el ferrocarril, que visiten Almería y que vean, digamos, esa estación y ese cable de mineral, que ya te digo, es un paseo ahora para ver bueno, pues que Almería tiene ese patrimonio que hay que quererlo, hay que reivindicarlo y que, bueno, sigue siendo algo muy apetecible, pero ya te digo, que se ponga en valor. Han habido años que temblábamos desde Asafal, se dejaba abandonado, se corroía, no olvidemos que todo es hierro, como la Torre Eiffel, y realmente menos mal que se pudo salvar y ahora mismo pues está puesto en valor, ¿no? Es que es una cosa buena. No todo es malo en Almería. No todo es malo, no todo es malo. Bueno, pues nada, ya está. Aquí lo dejaríamos, lo cortaríamos aquí.